Entonces, vamos a comenzar esta conversación que, como les he pedido, tiene que ser, buscamos que sea una conversación muy suelta, muy desde la experiencia y el conocimiento que cada una de ustedes tiene. Y en el intento como de explicar y de comunicarle a quien nos lee, a quien nos ve, a quien nos escucha, elementos que son centrales relacionados con la necesidad, la urgencia, la emergencia de reconocer, respetar y proteger los derechos de las personas diversas sexualmente. Un terreno en el que los tres han trabajado mucho, conocen mucho, siguen trabajando desde distintos lugares y con distintos énfasis también. Así que lo primero que quisiera que tocáramos tiene que ver con las causas, con el origen. Digamos que es casi un lugar común, aceptado o no, por quienes lo acepten o no lo acepten, que en la sociedad ecuatoriana, que en este país hay una presencia fuerte de actitudes discriminatorias y de prejuicio en relación con las personas diversas sexualmente, con distinta orientación sexual o con distinta identidad de género. Eso, digamos, es un hecho irrefutable. Lo que aquí interesa, entonces, frente a ese hecho irrefutable, es tratar de entender por qué. ¿Qué es lo que ha hecho históricamente, sociológicamente, culturalmente, como cada quien lo quiera abordar, que sea esto así en la sociedad ecuatoriana? Edgar, si quieres, comienzas. En el plano tanto teórico como político, la pregunta por los orígenes de la discriminación suele ser muy esquivada, porque por distintas razones ha habido una suerte de precaución sobre los lugares en los cuales estamos y cómo desde esos lugares, al examinar el origen, podemos llegar a destituir esos lugares. Pero yo creo que básicamente el origen es estructural y tiene que ver con la configuración de lo que a mi modo de ver llamo la masculinidad hegemónica, que se construye fundamentalmente sobre la subordinación total de lo femenino, de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Una subordinación tan estructuralmente constitutiva que ciertamente en algunos lugares del planeta tiene unos desarrollos como más acusados, ¿no? De hecho, cuando llegan los conquistadores acá, es una de las cosas que se debate últimamente. Cuando llegan los conquistadores de esta región de América Latina, que recién tenía unos 70 años de presencia del imperio inca, por lo tanto, hay un momento en el cual además los incas se estaban debilitando internamente y no había una consolidación de esa gran sociedad. Los cronistas reclaman dos cosas básicamente. Una, la presencia de una heterodoxia corporal, ¿no? Una altísima heterodoxia corporal. Y segundo, que esa heterodoxia suponga un acceso a la divinidad con el cuerpo. A ver si explicas qué es heterodoxia corporal. Ya vale, sí. Llegan los cronistas y se encuentran con un sinnúmero de prácticas corporales, ¿no? Todavía no constituida la categoría hombre, no constituida la categoría mujer, pero en todo caso, digamos, hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, prácticas incluso narran los cronistas con animales, es decir, una multiplicidad de prácticas, ¿no? Pero varias prácticas, pero el segundo punto en el que ponen ellos atención es cómo es que esta gente
además accede a lo divino, tiene un componente religioso muy fuerte desde esas prácticas, y no postergando el cuerpo, castigando el cuerpo, lacerando el cuerpo, que era la tradición inquisitorial desde la que venían los conquistadores, ¿no? Entonces, yo hallo que este sistema de poder, que se da a llamar la masculinidad, se consolida como un sistema de organización de la diferencia corporal, ¿no? O sea, cómo vamos a organizarnos entre unos que tienen pene y otros que tienen vagina, ¿no? Pero además en términos de poder, ¿no? ¿Quiénes son los que van a tener el poder? ¿Cómo se va a transferir ese poder de padres a hijos, en las mismas familias? Y finalmente hay una suerte de subordinación muy acentuada sobre todo lo que tiene que ver con lo femenino. Hay una investigación que se acaba de reeditar recién en Taurus, me parece, que se llama El miedo en Occidente, en donde se revela cómo este terror hacia los fluidos, hacia la decrepitud del cuerpo, era básicamente el terror hacia lo femenino, ¿no? Y ese terror va derivando en políticas, en biopolíticas, en políticas de discriminación muy concretas. Llegamos a la Ilustración, y uno de los debates que había en la Ilustración era si que las mujeres podían o no podían tener conciencia para llegar al poder. Entonces, fíjate, entonces ahí creo yo o sea, yo entiendo que toda esta discriminación contra las diversidades sexogenéricas no escapa de una discriminación mayor. No es una discriminación únicamente dirigida hacia esas diversidades, sino que forma parte de una política mucho mayor, de una cultura mucho mayor, que hunde, como suelo decir yo, hunde sus raíces en el tiempo, y que cuesta mucho trabajo revisar y entender en términos de ética ciudadana. Muy bien, Tatiana. Sí, a mí me parece que, siguiendo como la línea de lo que está exponiendo Edgar, yo creo que es fundamental entender que la discriminación hacia la población LGBT tiene un sustento en la matriz heterosexual, es decir, en que la heterosexualidad se ha constituido como en la norma obligatoria de vida y experiencia en las relaciones afectivas, sexuales, y también detrás de la cual está la institución del matrimonio como la institución entre un hombre y una mujer. Y esa matriz a la vez se asienta, como decía Edgar, en una desigualdad también presente y fundamental, que es en pensar esta matriz construida en torno a una relación de poder donde los varones están por sobre las mujeres y lo masculino por sobre lo femenino. Entonces yo creo que como que ahí es una de en esa juntura, ¿no es cierto?, en esa juntura de la obligación de la heterosexualidad, esa no puede ser pensada aisladamente, como las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres no puede ser pensada fuera de entender que se sustenta y se constituye en la heterosexualidad. Los cuerpos, los afectos, o sea, ahí esa relación es estrecha, es impensable, aunque bueno, en términos teóricos y analíticos uno puede hacer la diferenciación, pero en términos de entender la discriminación van absolutamente articuladas. Y yo también creo que es importante decir que en todas las culturas, en todo el mundo, en todos los periodos históricos, las diferentes prácticas sexuales, los diferentes cuerpos han existido. Que hay un proceso o a través de la colonización y también a través de la necesidad de construir verdades, ¿no es cierto?, comienzan a haber una cantidad de discursos desde la ley, desde
la medicina, desde la psiquiatría, que comienzan a patologizar esas prácticas y a dividir lo normal de lo anormal, lo legítimo de lo ilegítimo, ¿verdad? Lo natural de lo antinatural. Exacto, exacto. Y obviamente, como país colonizado, nosotros heredamos esas miradas, y como decía Edgar, aunque cuando llegan los conquistadores se encuentran con que la diversidad acá es enorme, las prácticas, de hecho, coexisten durante un tiempo. Entonces, si bien yo creo que uno no puede homogenizar todas las culturas, pero de todas maneras sí es importante decir que se asientan en este tipo de miradas, donde además el odio al cuerpo, la somatofobia y la ginecofobia, la fobia, el odio hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no es cierto?, está también articulado al tema del pecado. O sea, el cuerpo se vuelve pecaminoso, la sexualidad se vuelve pecaminosa, la única manera de vivirla y de que de alguna manera cumpla la función que debe cumplir es la reproducción, el matrimonio, etc. Nosotros hemos heredado esa cultura judeocristiana y no ha habido, yo creo, como una recuperación de esas diferentes prácticas. Recién está comenzando a haber como investigación histórica en ese sentido en nuestro país para entender qué pasaba antes, porque también el mito es que esto es algo occidental y no es. La diferencia de los cuerpos, la diferencia de las opciones sexuales, de las preferencias y demás, han estado en todas las culturas y han coexistido con esta discriminación. Oh, perfecto. Cayetana, ¿tú quieres agregar algo sobre este punto en particular? De ley. Yo creo que en base a lo que han dicho Tati y Edgar, vale como nombrar que en base a esta rigidez heterosexual, a esta hegemonía de lo masculino y subordinación de lo femenino, ha habido una presión súper fuerte a esta construcción diferenciada, ¿no?, del hombre y de la mujer, que tanto genera presiones hacia lo masculino, hacia el hombre, con patrones de masculinidad súper rígidos, y hacia la mujer con patrones de feminidad súper rígidos. Y esa rigidez ha generado un horizonte que le llaman natural, pero que culturalmente, socialmente, cada vez se va volviendo verdad, se va instalando mejor, se va constituyendo en una mirada, en un horizonte donde solo hay dos géneros, ¿no? Y dos géneros con patrones de masculinidad y con patrones de feminidad muy rígidos. Eso ha generado para otras personas que quieren experimentar sus sexualidades, experimentar sus posturas sociales, de relacionamiento social, combinando posturas de género, de masculinidad y feminidad. La gente que ha querido experimentar no ha podido, porque esta matriz, esta construcción rígida de los géneros ha sido una camisa de fuerza para estas expresiones. Y yo creo que eso viene acompañado de todo lo que ya han reflexionado aquí Edgar y Tati acerca de esta heteronormatividad, esta heterosexualidad rígida y esta hegemonía de lo masculino, que también la podemos llamar una estructura patriarcal, ¿no? Nosotros tenemos la herencia de esa mirada hacia los géneros, pero bien sabemos que en nuestros entornos, desde las miradas de nuestros pueblos originarios, desde otras formas de pensar y entender la vida y el mundo, ha habido resistencia a esta rigidez, ¿no? Y yo creo que es desde ahí donde también podemos empezar a rescatar otras cosas. Me parece que es importante decir que nosotros miramos, ya nosotros constituidos a partir de una herencia, como bien ha contextualizado Edgar y Tati, que nos va construyendo esta mirada rígida,
esta mirada que tenemos sobre los cuerpos y sobre patrones de masculinidad y feminidad no es una mirada que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces es una mirada que se instala como si fuera la verdad y única. Ajá. Y no es así. Entonces también nosotros estamos sumidos, internados, atrapados por esta mirada, y tal vez necesitamos flexibilidad en esa mirada, ¿no? Entonces yo creo que la historia, la forma en cómo vamos avanzando está generando esa flexibilidad, y tenemos que decir a la gente que no tenga miedo. O sea, a veces es como difícil salirse un poco de lo que uno piensa, de ese horizonte que uno ya se plantea, cuando la sociedad te va dando estos mensajes, ¿no? Entonces es un poco también, yo creo, el origen es un poco el miedo a salir de esa rigidez que nos han establecido como horizonte verdadero, ¿no? Y eso. Bien, Edgar, ¿querías agregar algo? Sí, yo quisiera insistir en algunas cosas que han dicho tanto Tati y Cayetana. Me parece que en esta suerte de pensar las diversidades como un asunto que les atañe a los diversos, corremos el riesgo de descoyuntar esos procesos del resto de procesos culturales, políticos, en los cuales estamos inmersos. Y cuando Cayetana habla de la naturalización, a mí me parece que es muy importante tener en cuenta que la lucha de las diversidades sexogenéricas por mayores niveles de equidad, de dignidad de la vida, va ligada de la mano de la lucha de las mujeres y del feminismo por justamente cuestionar aquel patrón heterosexual que también lo señala Tati. Pero además, más allá de esto, a mí me parece que hay un procedimiento en esta suerte de separación de unos por aquí, los indios van a pensar esto, los gays pensarán esto, las mujeres esto, los ecologistas esto, una suerte de desarticulación de procesos más profundos, en donde la diferencia es leída en términos religiosos, en términos míticos, y por lo tanto, si que la diferencia es leída en términos míticos, uno llega a esta vida con el discurso de que, como dice Tati, el cuerpo es un pecado, el cuerpo femenino aún más. La decrepitud del cuerpo es responsabilidad de las mujeres, básicamente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la emoción, con los sentimientos, con los afectos, con esta dimensión de la inteligencia que corre de inteligencia emocional que corre por otros niveles, finalmente tiende a ser depositado en la experiencia de lo femenino. Se naturaliza en términos del discurso mítico. El discurso mítico pasa al discurso jurídico, pasa al discurso, por lo tanto, que está presente en las leyes, pasa al discurso educativo, pasa al discurso ya político, ¿no? Y en último término, cuando las mujeres tienen que protestar por las ofensas que reciben, son histéricas, ¿no? Es decir, cuando hay esa reacción inmediata, dices, no, o sea, aquí hay una suerte de levantamiento de las mujeres que obedece finalmente a sus pulsiones internas. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Sí, lo que Cayetana comenzó a decir y digamos lo que sigues tú, Edgar, toca ya un elemento que tiene que ver con los procesos, con cómo se han vivido en el Ecuador, probablemente en otros países también, pero como nos interesa centrarnos en este país, estos procesos de lucha por el reconocimiento, por el respeto, por el cambio de mirada, por todo esto que es necesario hacer en relación con la diversidad sexual y la diversa identidad de género también.
¿Cómo han sido esos procesos? Tú empezabas diciendo, continuabas, digamos, lo que Cayetana decía, vinculando estas luchas con el feminismo. Ya. Entonces, si partimos por ahí, ¿cómo ha sido, digamos, esta lucha en el país? ¿Quiénes se la han apropiado? ¿Por dónde ha estado? ¿Y en qué punto nos encontramos? A ver, yo creo que ahí habría como que pensar dos procesos simultáneos en el país, ¿no? Yo creo que como colectivo que comienza a pensar la subordinación de las mujeres, el control de la sexualidad de las mujeres, y comienza a politizar la sexualidad, el cuerpo, y también a politizar lo privado, ¿no? Está primero en el país el feminismo, ¿sí? Desde finales de los 70, los 80. Hasta finales de los 80 y principios de los 90, ese era como el movimiento más presente y pensando esto. Sin embargo, al interior del feminismo, a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? Nosotros éramos parte de una corriente feminista latinoamericana. Ya se había discutido lo lésbico en los encuentros feministas, desde el primero en 1981 en Colombia. Pero en el país no se había discutido. La primera vez que discutimos fue en un encuentro feminista en el 87 en México. Pero aquí al interior del país no se había discutido lo lésbico, como que había miedo, ¿no? De alguna manera, y de todas maneras sí creo que hay que decir que el movimiento feminista también ha estado permeado por esa matriz heterosexual, ¿sí? Ha cuestionado la sexualidad, sin embargo en un primer momento no cuestionó la heterosexualidad. Cuestionaba el control de las mujeres sobre la reproducción, el matrimonio, etcétera. Sí, pero no mirada desde... Eso es muy interesante, porque fíjate que es luego cuando hay una mayor apertura que se replantea, por ejemplo, el tema de la monogamia, que todavía quedaba intacto, ¿no? Claro. Y lo que pasa luego es que, claro, hay esta discusión sobre lo lésbico que no se da aquí al interior del país, pero sí como feministas en la región. Y en los años 90 aparece un nuevo sujeto político en el escenario ecuatoriano, ¿no? Que son las finales de los 80, principios de los 90, las organizaciones de gays, porque no era de la diversidad sexual, era fundamentalmente de gays que trabajaban sobre todo el tema del VIH. Ya, apareció de la mano con el totalmente, VIH. Durante muchísimos años. En los 90 hay como una confluencia de política, yo diría, donde ya hay cada vez más mujeres lesbianas que están ahí ocultas, marginales en el mundo gay, pero que comienza a ver como la necesidad de replantearnos, de repensarnos, de hablar, de discutir, etc. Y es en torno a la despenalización de la homosexualidad que se da en el 97. Realmente la despenalización se da en el 97, sin embargo la acción política se da 3 años antes, claro, para pedir la despenalización. Creo que todavía seguimos estando como muy invisibles las actoras que estuvimos detrás de la despenalización. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hay el reconocimiento de la despenalización se plantea como algo que se logra por parte de las organizaciones y sobre todo de gays, ¿verdad? Que además el primer gay público en el país no es ecuatoriano. Sí, pues. El primer gay público en el país es colombiano. Eso también marca Orlando Montoya. Eso también marca y dice mucho de lo que pasaba. La despenalización es de la homosexualidad masculina. Totalmente. La femenina ni siquiera se considera en el debate. No aparece en el debate de la despenalización. Si uno va y revisa lo que se discute en torno al artículo 516 del Código Penal, lo que se penaliza, como dice Edgar, es la homosexualidad
masculina, o sea, el acto sexual entre dos hombres. Lo lésbico no está ahí, y cuando se discute el porqué de la despenalización, también el sujeto que está ahí es masculino, no es femenino, y las consideraciones son también patologizantes. Así es. Aunque se despenaliza, siguen siendo patologizantes. Entonces, digo que nosotras estábamos presentes, y yo creo que ese es un súper buen ejemplo de cómo la sensibilidad puede venir también de personas heterosexuales. Esto no es una responsabilidad de los sujetos de la diversidad sexual, sino de las personas heterosexuales, porque eran madres, primas, tías, parientes, juristas, feministas, amigas, amigos, quienes firmamos las 2000 firmas para la despenalización. Esa toda no era la población gay. Porque de además hecho, era complicado. era, Salir claro, a la luz, ¿no? era ¿Qué iban a delito. decir? Para ¿Cómo- ir a una disco cómo se golpeaba recogías la puerta y firmas? le abrían a uno por una rendijita. O sea, no era esto que estamos Era una viendo cosa ahora. pública. Sí, No, sí, sí. además Me era acuerdo. ilegal Era delito. y podía uno ir a la cárcel. Claro. O sea, así era. Entonces, yo creo que hay esas 2000 firmas son de una variedad y de muchísimas mujeres. Heterosexuales. También heterosexuales. Sí, sí. Tati, en términos del trayecto histórico, hablamos de un lapso de tiempo muy corto. Es De corto, 3 ¿no? años. No digo muy reciente, del Ah, 97 reciente, acá. sí. Estamos hablando de... O desde el 94 acá, Exacto. estamos hablando de menos 30 de 20 años. años. No, menos de 20 años. Menos de 20 años. Menos de 20 años. Exacto, el feminismo tiene 30 o 40 años. Y esto que tú dices es sumamente valioso porque en la medida en que no se construye desde la academia, desde el activismo, desde la incidencia política, una memoria histórica que posicione la complejidad de estos procesos, finalmente terminamos licuando y lavando todo y suponiendo que este Estado ya es la maravilla que es porque tenemos a gente lesbiana, gay, trans en los distintos escenarios del servicio público. No. Sí. Esta es una lucha política Exactamente. de un acumulado Exactamente. político y también de un acumulado de conflicto y Eso es tensión. muy importante Exactamente. destacarlo, De conflicto porque y si no tensión parece dentro de los que fuera de movimientos un día sociales. para otro y porque hay una lucidez en un estado. Esto que se relata vive así, Tatiana es sumamente valioso y no hay todavía una historiografía historiografía más de la detallada lucha política. que necesariamente tiene que ser multidisciplinar. Varias líneas tienen que entrar ahí, Claro. porque lo que ha habido hasta ahora han sido unos esbozos muy patéticos desde los hombres para mirar el proceso. Sí. Bien, entonces estamos en los 90, Estamos en los 90. se despenaliza la Ahora, homosexualidad, la homosexualidad. las lesbianas participaron, pero estuvieron invisibilizadas, Sí, digamos. sí. Y no había hasta ese momento colectivos lésbicos autónomos. Ok. No existían. Estaban subsumidos en las organizaciones gays, Y digamos. mujeres también O lesbianas mujeres dentro, feministas, ok. feministas, lesbianas, Ok. bisexuales dentro del feminismo. También hay que nombrar a un tercer actor aquí, que ha sido parte del conflicto, digamos, y de este proceso de encuentro y de tensión que es fundamental. Son las organizaciones de derechos humanos. Porque hasta ese momento las organizaciones de derechos humanos se encargaban de la lucha de las violaciones de derechos más extremas, ¿verdad? Que tenían que ver con los derechos fundamentales a la vida y a la libertad. Fundamentalmente. Derechos básicos. Sin embargo, jugaron un rol importante también en la documentación de esas violaciones de derechos, digamos, brutales, ¿no es cierto? Y yo digo que ahí quienes pusieron en cuerpo fueron las mujeres trans. Travestis, transexuales. Un cuarto actor, ¿no? Sí, aunque en ese momento no eran sujetos políticos reconocidos. Y además subsumidos como lo gay. También, ¿verdad? Pero yo digo, ellas pusieron el cuerpo. Sí, mujeres lesbianas también, hombres gays, sí, indiscutible, yo no digo que no, pero digo la persistencia, la crueldad,
la violación a sus derechos, las muertes, la visibilización. reiterada y encarcelamiento, ¿no es cierto?, estaba dirigida fundamentalmente a ellas. ¿Por qué? Porque eran más públicas, porque muchas de ellas estaban también súper marginalizadas y viviendo situaciones y condiciones muy fuertes. Sí. Entonces, yo creo que eso también hay que mencionarlo, ¿verdad? Entonces, en los 90 se da esta confluencia y hay esta puesta en común, digamos, para despenalizar la homosexualidad. Yo creo que a partir de los 90 y desde la despenalización se abre un nuevo momento. Ajá. Hay una ruptura también, ¿no es cierto?, donde comienza a haber una implosión de la diversidad, que a mí me parece sanísima, que pasa también dentro del movimiento feminista. Los 90, a partir de las identidades particulares, se construyen sujetos políticos diversos. No hay un sujeto político único, ni en el feminismo, ni en el movimiento gay. Salen a la luz. Salen a la luz las diferencias. Las diferencias. Todas las posibles diferencias dentro del feminismo, la etaria, las jóvenes tienen un posicionamiento diferente, las mujeres afro, las indígenas, populares. Hay toda esa diferencia, ¿verdad? Entonces se habla de una ruptura y de un rompimiento. A mí me parece sanísimo. El sujeto único del feminismo que no existía se convierte en múltiple. Lo mismo pasa en el gay. No era solo el gay. Hay el aparecimiento, entonces ahora sí, de lesbianas, comienzan a haber organización y también un trabajo de las compañeras trans. La que ha estado más invisible hasta este momento, y yo creo que todavía no tiene voz, es la bisexualidad. Sí, esa todavía está en el closet. Ese es el terror. El otro día le decía a la... Ya, muy bien. El otro día le comentaba a la Eli Vázquez, creo que también estaba Lana Meda, que el terror de la norma heterosexual, de la norma masculinizante hegemónicamente, es a la inestabilidad. Y la violencia que tú tienes contra los cuerpos trans obedece a ese terror, pero sí, también a lo bisexual o a lo trisexual o a lo cuatrisexual, es decir, la multiplicidad de prácticas y de puestas en escena identitarias es lo que más aterroriza a esta necesidad de la fijación de las identidades como algo estable que decía hace un momento la calle. Ajá. Muy bien, llegamos al 2000, al 2010, ya aquí, ya rápido, en este momento. No, porque yo creo que hay un momento importante también, y es para el feminismo. Nosotras, y yo digo nosotras porque fue una intencionalidad política como taller, en los 90 decidimos hay que instalar de nuevo lo lésbico dentro del feminismo. No puede ser que hablemos de la sexualidad, que hablemos de los delitos sexuales, que hablemos de la violencia sexual, sin reconocer y ubicar de nuevo la presencia política fundamental, incuestionable, de las mujeres lesbianas y bisexuales en ese momento dentro del feminismo. Y el feminismo y las organizaciones de mujeres también, porque comienza a haber todo un proceso de evitar decirse feminista, tenemos que instalar nuevamente dentro del movimiento el feminismo, ¿sí? Porque hay un proceso como de enjuague en los 90, donde se habla de género como si no tuviera ninguna articulación con el feminismo. Sí, que tiene que ver con las políticas de identidad que en ese momento se vuelven globales, ¿no? Y que tiene que ver también con un proceso de volver institucionalizable el feminismo. Entonces el género comienza a ser una imposición, ¿no es cierto?, de la cooperación, como la palabra neutra, ¿no?, que no tenía una carga política. Sí, ¿no? Es así. Entonces nosotras intencionamos volver a poner y utilizamos una estrategia de la historia feminista que son los tribunales. Y ahí además lo hicimos desde un cuestionamiento de las propias mujeres heterosexuales, no desde la visibilidad y las mujeres lesbianas diciendo esta es mi situación, no, sino desde un planteo
de la heterosexualidad. Y yo creo que eso ha sido un aporte fundamental de la discusión sobre el racismo, por ejemplo, de las organizaciones afro a nivel internacional. A ver, ratito, yo soy negra, pero ¿por qué quieren que yo siempre piense en mi negritud? ¿Por qué no piensan ustedes su blanqueamiento? No, es lo mismo en este caso al pensar la heteronormatividad. ¿Por qué quieren que yo siempre piense mi opción sexual, mi preferencia sexual? ¿No? Piensen ustedes la obligatoriedad de la heterosexualidad y lo que eso ha hecho para todo el mundo, no solamente para nosotras. Entonces, yo creo que eso marcó un hito y a partir de ahí, para cerrar ya esta partida, la voz de las compañeras, la compañera y el compañero, es decir, lo lésbico también existe, está ahí, y nosotras como feministas no podemos dejar de pensarnos también desde la diversidad sexual. De lo contrario, estamos repitiendo entre nosotras, sí, y nos estamos alejando de la propuesta política feminista, que es transformar la sociedad y la cultura en conjunto, no es por parcelas. Perfecto. O no es una igualdad entre nosotras, pero las otras se quedan fuera, ¿no? Yo creo que ese fue un momento también muy, muy importante y decisivo, porque a partir de ahí nos juntamos feministas y se comenzaron a organizar los primeros colectivos lésbicos, autónomos, independientes del mundo gay, y a pensar en esta articulación con el feminismo. Fue un reencuentro bonito y potente, ¿no? ¿Y cómo es que aparecen en el escenario todas las demás diversidades? Todas estas otras luchas y que hasta dónde esto realmente existe en el país, con qué carga política, con qué reconocimiento real, digamos, en el país a sus luchas. Verás, yo primero me parece que es un lujo, le agradezco enormemente a Tatiana compartir esto, como en su debido momento yo agradezco y reconozco a básicamente a las compañeras que vivieron y fueron protagonistas de este proceso. Me parece que esta reconstrucción que hace Tatiana realmente, además de brillante, es muy ejemplificadora de por dónde tiene que ir la interpretación histórica. Yo he conocido, fíjate que no hay mucha literatura en términos críticos, en términos académicos, es escasa. Vas prácticamente, Tati, contados con los dedos de la mano. Tú tienes literatura más especializada sobre estos procesos. Estamos a la espera de que esto se revierta, de que eso se revierta y generar más investigaciones en este sentido. Yo en los 90 no viví en Ecuador, en el momento en el que yo me estaba formando en Barcelona, y yo volví con todo el encuentro del feminismo con el que me había topado, además del feminismo de la autonomía con el que me topo en Barcelona, con las mujeres que venían de la experiencia de la anarquía, de las mujeres anarquistas, porque mi investigación, que es sobre los cuerpos, empataba directamente con esta explicación de la diferencia. Y cuando vuelvo a Ecuador, trato de ubicar efectivamente dónde están las compañeras feministas con las que venía teniendo una amistad muy larga desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero también dónde estaban los hombres, ¿no? ¿Dónde estaban los varones de este proceso, ¿no? Yo empiezo a colaborar con grupos de gays, pero el desencuentro fue brusco y fue fuerte, y desgraciadamente tiene esas características que tiene ahora, porque en gran medida yo llego acá después de que se ha pasado todo este proceso, y resulta que encuentras prácticas masculinizantes en los colectivos gays que desconocen
la matriz feminista, que desconocen la impronta del feminismo y todo lo que representa para la complejidad, los problemas políticos, los problemas culturales que hay detrás. Pero por un lado esto, pero por otro lado también encuentro hombres que en términos marginales están teniendo otra forma de interacción. Y creo que a partir del año 2000, ya con conocimiento de causa de primera mano, yo creo que hay al menos tres momentos, no sé si necesariamente cronológicamente colocados, pero sí creo que son relevantes para entender el momento contemporáneo junto a lo que está diciendo Tatiana. El primero es el encuentro con el arte contemporáneo. ¿No? El arte contemporáneo, a partir de toda la remoción de la institucionalidad que supone el momento previo a, por un lado, a la crisis bancaria, el momento subsecuente de la crisis bancaria y por lo tanto toda la complejidad de la migración, y luego el proceso que abre la constituyente, ¿no? Entonces ahí empieza a visibilizarse una intervención de artistas que se acercan a la problemática de las diversidades sexogenéricas, pero al mismo tiempo desde esas diversidades empiezan ya a existir acciones muy ejemplificadoras, ¿no? De hecho, aunque un poco más tarde el tema del transtango se inscribiría dentro de esa estrategia, o incluso el mismo, con todas las limitaciones y complejidades que tiene el mismo tema drag, que era poner en el plano de la estética el tema de la complejidad de lo femenino, de lo masculino, de la discriminación. Ese es como un nivel. Creo que el otro nivel tiene que ver con la emergencia de distintos activismos, ¿no? Ya no solamente es el VIH, ¿no? Es el movimiento de las mujeres lesbianas, es la presencia de lo trans, es incluso dentro de los mismos varones otro tipo de agenciamiento, ¿no? Está desde prácticas tan hegemonizantes, si quieres, o tan asimilacionistas como el orgullo gay, qué sé yo, hasta empezar a plantearte el tema de la despatologización de lo trans, ¿no? Entonces tienes como un activismo que se vuelve mucho más complejo y en el que sin duda, creo yo, hay dos momentos muy importantes ya en este periodo de tiempo, que es el activismo de las mujeres lesbianas y el activismo trans, sí, que se convierten están muy visibilizados, ¿no? Y claro, y siempre digo yo que, y lo hemos discutido, lo hemos charlado con Tatiana, con otras compañeras y compañeros, que finalmente es el activismo que tiene propuestas no solamente en el plano organizativo, sino en el plano teórico, y ojo, no solamente para las personas implicadas en las diversidades, sino para el país, ¿no? Y esto para la sociedad en su conjunto, y esto me parece que es extremadamente importante. Y el tercer punto es en el que yo tengo mayor familiaridad, es el tema de la academia. La reflexión desde la academia empieza a ser mucho más sentida, mucho más familiar, ¿no? Entonces encuentras desde el evento de prestar las salas, ¿no? Hasta convocar pequeños conversatorios, hasta abrir ya la problematización en de términos muy explícita y muy abierta, y hasta lo que te comentaba hace un momento, hasta generar ya programas académicos que aborden este tema, ¿no? Entonces creo que esos tres como lugares yo creo que rebasan la idea de organización, ¿no? Para situar este tema dentro de la complejidad cultural, política, también, ¿no? es como sintoniza mucho con las otras formas de activismo que otros colectivos van asumiendo, como que sintoniza estas luchas con otras formas de otras luchas ahora, también, ¿no? Me parece. Ahora, dentro de la academia es muy interesante
porque este tipo de activismo reclama también un activismo de la academia, sin caer en la ideologización de la disputa o en la sociologización del escenario. Yo creo que en ese sentido los estudios culturales se remecen, ¿no? Y empiezan los estudios culturales que en gran medida surgen de esta necesidad del compromiso de la academia con su propio texto, con su articulación con la sociedad, y que en un momento queda como un poco diluido, vuelve en gran medida por el reclamo que hacen mujeres indígenas y ahora esta forma muy concreta de pensar la diferencia corporal. Entonces, claro, hay un reclamo por el activismo, que no quiere decir que el académico salga a la marcha, no, sino que el académico o la académica complejicen dentro de la construcción teórica la responsabilidad de la teoría con sujetos y con personas que viven, que son reales y que tienen un devenir dentro de circunstancias completamente deshumanizantes, ¿no? Entonces creo que eso, además, fíjate, junto con esta perspectiva de los derechos humanos que situaba hace un momento Tatiana en estos 4 componentes que también señalaba, en la academia se debate mucho el tema de lo humano como una de las categorías a partir de las cuales se construye la noción del sujeto social. Y fíjate, es entre otros lugares, desde las diversidades sexogenéricas, donde la noción de lo humano empieza a tener una complejidad real. O sea, ¿hasta qué punto somos humanos nosotros y ustedes no? ¿Hasta qué punto planteamos una relación tutorial, paternalista? Es decir, todas estas cosas que ya son parte del protocolo al interior de la construcción teórica, ¿no? Encuentras no instituidas, pero ya presentes en la academia. Ok, ¿no? muy bien. Cayetana, ¿quieres agregar algo sobre los procesos hoy, por favor? O sea, yo agregaría así un poco también a lo largo de la historia. Yo creo que ha sido la instauración de este modelo, de esta estructuración rígida y digamos muy heteronormada y patriarcal y capitalista y neoliberal que va generando un montón de amenazas a estas otras expresiones y a estas otras amenazas, existencias. Y cuando estas amenazas son tan fuertes hacia estas poblaciones, esas son los emergentes que nacen para organizarse y buscar mejores condiciones. Yo creo que eso es súper importante, sí. Y que en general todo el proceso ha estado atravesado también por un discurso, como bien menciona Tatiana, de incorporar, por ejemplo, otras variables, ¿no? Que no solo son las alrededor del género y la diversidad sexual. Yo creo que es súper importante nombrarnos también desde el conflicto entre la precariedad y el prestigio, ¿no? Yo creo que en eso ha jugado mucho la incorporación progresiva de las etiquetas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, en el prestigio de lo masculino los que primero se posicionan son los hombres gays, ¿no? Luego desde la complejización que presenta el cuerpo trans de la calle, trabajadora sexual, peluquera, que incluso son trabajos de alta precariedad, también van generando otra discusión. Entonces, al final, igualmente en esta idea de esta matriz en la que nos encontramos, al final llegan a incluirse las mujeres, o sea, siempre como la última rueda del coche. Y yo creo que es estratégico que haya sido así, porque la tibieza en la que nos van involucrando como sujetos políticos es la tibieza es como cuando el niño le llora al padre y le dice: dame un chupete, por favor, dame el chupete, y le podemos rogar tanto. Y en ese rogarle y pedirle el chupete podemos llegar a ser un montón, ¿no? Y a tener un montón de aportes de las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación, los heterosexuales, empezamos a generar esa presión. Entonces, cuando el padre ve que ya no puede evitar hablar del chupete, ¿no? Le va a reconocer para no tener problemas de gobernabilidad, pero cuando le da el chupete no es que le da el chupete, sino que se lo lanza al piso y este se rompe, pero ya te lo he dado, ¿no? Es exactamente lo que pasó con la despenalización de la homosexualidad. O sea, se asume que la homosexualidad consentida no es un delito, y el argumento
añadido, el argumento que cierra con broche de oro esta tibieza, es que no es un delito, pero es algo de lo que se debe ocupar la medicina, ¿no? Y ahí nos catapultan a esta necesidad casi social y desde esta mirada rígida de los géneros a buscar una cura a eso. Yo creo que es importante hablar de eso porque eso nos va a desencadenar a la presencia y a la existencia de mecanismos y de instituciones de disciplinamiento y control que no solo pasan por lo médico, lo psiquiátrico, lo psicológico, sino que está en la institución misma del Estado y en todas las demás formas de gestión sociocultural, sociopolítica, ¿no? Porque, por ejemplo, en el trabajo también, o sea, hay una división, o sea, yo creo que hay que tener muy presente esta disputa entre la precariedad y los prestigios. Eso es muy interesante. Sí, muy bien. Que nos lleva Muchas ya... gracias. Sí, sí, sí. Creo que es importante también. Que ya nos lleva el tema del sentido, ¿no? Nos lleva al tema del sentido, ya la Cayetana ha tenido esa virtud en este diálogo, ¿eh? Siempre introduce lo que viene. Y a mí me gustaría también decir que cuando nosotros nos volvemos una amenaza para el sistema, y el sistema en su más intimidad, porque nos estamos metiendo ya, yo voy a decir así, con las vísceras y hasta la genitalidad de la gente, ¿no? Ya te metes con el deseo, con el placer. Estos han sido procesos que se meten con la intimidad de la gente. Y cuando los hombres se sienten intimidados, cuando lo masculino, que no necesariamente tiene que ser ejercido por un hombre, así como lo femenino no necesariamente es ejercido por una mujer, cuando estas amenazas ya son demasiado fuertes, antes de que topen mi virilidad, que topen mi intimidad, mi ser interno, pum, te digo ya, te reconozco mujer, te reconozco afro, te reconozco indígena, te reconozco lesbiana, te reconozco gay, te reconozco trans para que no me jodas, ¿no? Entonces, y te reconozco en esta multiculturalidad del discurso internacionalista de las ONGs y de la cooptación internacionalista alrededor de los derechos humanos, alrededor de estas disputas geopolíticas, ¿no? Yo creo que ha sido, porque Edgar lo nombró, que en un momento en todo el mundo ya se reconoce, ya estamos los LGBTI, o sea, porque también nosotros asumimos lo LGBTI también desde unas siglas que vienen siendo importadas, ¿no? Siempre desde miradas, o sea, nosotros aquí nos llamábamos tortilleras, mariconas, locas, locos, ¿no? Entonces estos son nuestros términos, pero nosotros tenemos que homologarnos a una terminología estandarizada del discurso internacionalista, ¿no? Que también nos va quitando debilidad. Y es en esta misma lógica. ¿Nos va quitando o nos va aumentando? Nos va dando debilidad, nos va haciendo débiles, ¿no? Y en esta misma lógica de que la amenaza social, la amenaza de estas existencias que amenazan fisurar esta estructura, antes de que me rompa la estructura te reconozco, para que te quedes tranquilo, para que pero siempre con argumentos medio tibios, torcidos, ¿no? además. Entonces yo creo que eso sí es súper importante y eso va a seguir acumulando conocimiento, generando procesos de conocimiento, de empoderamiento y de organización para seguir ampliando, ¿no? Yo creo que el proceso es histórico y es paulatino y va siendo progresivo en ese sentido. Ahí antes se me escapó, ¿no? ¿Verdad? Ahí ya, aprovecho que se te escapó, pero muy breve, Tatiana, porque vamos a pasar al tema del para qué. Ya. ¿Para qué? Del sentido. El sentido. Vale. A mí me parecía fundamental como juntar lo que ha dicho la Calle y lo que ha dicho Edgar en el sentido de lo que estaba pasando de los 2000 acá. La coexistencia, ¿no es cierto? Por una parte, de la lucha por el reconocimiento, de la inclusión en la Constitución, este proceso que comienza a nivel internacional, porque hasta los 90, Naciones Unidas es recién, en el año 2011, que reconoce la existencia de la diversidad sexual. Recién, exacto. Más adelante, en este reconocimiento, la primera que reconoció fue la OEA hace 5 años. Pero Naciones Unidas acaba de reconocer en el 2011 por primera vez. Entonces, ha sido una lucha a nivel internacional. Que a mí me parece también importante mencionar, porque no es que estaba dada. No, para nada. Para nada. O sea, también ha sido una demanda mujeres, ¿no? A nivel internacional, de años, ¿no? Y de
ir a volver a poner los muertos, las muertas, las violencias, las torturas y demás, para que digan, ah, cierto, algo está pasando. Sí han sido medio humanos, ¿no? Sí han sido medio humanos. Entonces yo digo, hay en ese momento, desde el 2000 acá, hay la coexistencia de dos también momentos o activismos, presencias paralelas y que a momentos se juntaban, ¿verdad? Por una parte, la instalación dentro de la academia, que ha jugado un rol también en el apoyo del proceso y del pensamiento de las organizaciones LGBTI. Esta articulación fundamental con el arte, ¿sí? Porque creo que ese es otro de los aportes enormes desde la diversidad sexual en términos del activismo y también del pensarse teórico, o sea, pensar las representaciones sociales y aportar a decir, necesitamos romper con el imaginario de la cultura donde solamente ve dos cuerpos, un tipo de opción sexual. Entonces creo que ahí ha habido un aporte, porque solamente a través de romper y ampliar los imaginarios sociales era posible introducir el tema de la diversidad sexual. Además, también el reconocimiento de la importancia de que el cuerpo tenga un lugar en la representación, esta diversidad de cuerpos, y además lo fundamental también en este encuentro con los y las jóvenes, la importancia de la imagen como una forma de llegar y de aportar la transformación a la cultura. Entonces creo que por una parte eso es clave, ¿no? Y creo que sí, que como dice Edgar, la presencia lésbico-trans hace ese aporte, esa articulación, ¿no es cierto? Y ha estado muy ahí desde ese momento, en alianzas obviamente con hombres feministas, gays o de la diversidad sexual. Ahora, lo que dice Cayetana, ¿verdad? En esta coexistencia de estos procesos paralelos, la lucha por que se reconozca, la lucha por visibilizar como no era posible todavía, curiosamente, aunque ya teníamos dos constituciones que reconocían la no discriminación y tal, la violación de derechos seguía siendo flagrante, la discriminación, las muertes, la migración forzada, ¿no? Porque en este país no se podía hacer y existir, la discriminación en los colegios, no poder arrendar, en fin, o sea, solamente hasta el año 2000 tener el derecho al voto y se acabó, ningún otro derecho, ¿verdad? Entonces yo creo que nos encontrábamos también en la tensión y en el reconocimiento de que la ley nunca va a ser suficiente, pero que por lo menos la ley exista, nos da un instrumento para decir qué está pasando, ¿verdad? Y abre posibilidades de intervención, ¿no? Sin desconocer que, como dice la calle, también en esto nos encontramos en un conflicto político porque desafortunadamente las reformas legales no han sido pensados como reformas con los y las ciudadanas, sino como dádivas, ¿no? En esta mirada patriarcal y de como las aguas se mueven y tal, y también son votos, entonces, ¿no? Incluyámoslos. Entonces yo creo que es fundamental reconocer que nos movemos en la contradicción y el conflicto. Y la tensión permanente. O sea, sí. no es un mar, no, porque desde el 2001 proceso. comenzamos a documentar el internamiento forzado de las Así mujeres es, lesbianas así es. en clínicas, a la par que supuestamente teníamos la mejor constitución de América Latina y la primera y las primeras que formularon un sistema antidiscriminatorio con la constitución del 2008, ¿verdad? Y luego que se plasma en el 2011, etcétera, pero creo que no hay que ser ingenuos. Por supuesto. Muy bien. Y que en esta contradicción y conflicto
nos movemos en la tensión entre el margen y el centro. Ajá, muy Muy bien. bien. Creo Vamos al para qué, ya, Sí, al sentido. exactamente. ¿Verdad? Quizás agarrando incluso esta idea del margen y el centro y no sé, como por dónde pues. yo quiero agarrar Hagamos el tema de la tensión. Ajá. Cayetana acabó de situar algo que me parece que políticamente es harto complejo, y es el tema del proyecto multicultural, ¿no? En el proyecto multicultural, todos /AS o al revés O X todo y arroba. X, exacto, estamos, ¿no? Estamos cual estas cobijas que se hacían con retazos, Como ¿no? colcha. Exacto, todos estamos, ¿no? Ujú. Negros, indios, blancos, montubios, gays, bisexuales, transexuales, todos estamos y convivimos mientras el mercado y la idea de una democracia no compleja no se estropee, ¿no? Y frente a eso, la idea de tensión que acaba de señalar Tati me parece que es muy importante, porque en estos procesos siempre la construcción, siempre el lugar del centro y de la periferia va dejando en las orillas el cuerpo de las mujeres, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre, en último término, las que terminan mal paradas son las mujeres, porque los varones tenemos prerrogativas, yo suelo decir en clases, tenemos prerrogativas para todo, hasta para hacernos trans, ¿no? Pero las mujeres lo tienen siempre más complicado, porque no tienen ninguna prerrogativa de absolutamente nada. En ese sentido, creo que la noción de interculturalidad, complejizar la noción de interculturalidad y pensar que el tema de la interculturalidad no nos lleva únicamente al tema solo cultural y solo étnico, es muy necesario, porque tenemos un discurso que piensa la diferencia desde la discapacidad, desde lo étnico y desde la imposibilidad de convivir en términos más o menos regulares en el espacio público. Creo que uno de los aportes que se hace desde las diversidades es justamente uno de los que han hecho las mujeres lesbianas, la gente trans, y estoy pensando en esta categoría que desde el proyecto trans se ha venido insistiendo mucho en concordancia con otros discursos, que es la categoría de la diversidad sexogenérica, ¿no? Como un lugar altísimamente político y que nos lleva a pensar el Estado, ¿no? Nos lleva a reflexionar sobre el Estado, ¿no? Y por lo tanto con nuestra responsabilidad frente a ese Estado, y ya no solamente en función de una identidad concreta. O sea, ya no es necesario que nos den, como dice la Cayetana, ese chupete roto que está ahí, ¿no? Que nos lo lancen, sino que es importantísimo que nosotros pensemos qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Y en ese qué tipo de sociedad queremos, la categoría sexogenérica nos lleva a involucrarnos a todos, ¿no? Porque no solamente es esta nomenclatura desde la A a la Z, ¿no? Que es angosta, o no solamente es esa mañida figura, yo siempre digo, esta perversión a la que llevó la figura del closet, ¿no? Que es una cosa muy perversa, y vemos los resultados que ha tenido, sino que la diversidad sexogenérica nos lleva a hablar no solamente de los sujetos que tienen prácticas corporales o sexuales, ¿no? Sino también de otras apuestas de identidades del género. No quiero ir con esta cuestión light de hoy soy gay, mañana soy heterosexual y finalmente no importa lo que sea porque sigo siendo machista. No, o sea, eso no es lo que yo digo, sino que la diversidad sexogenérica además implica en términos históricos a sujetos, como decía Tati, que han sido aliados, y han sido aliados sustantivos. En el escenario de los medios de comunicación
debería rescatarse lo que han hecho los medios de comunicación. Fíjate, si bien es cierto que hay unas políticas para, en términos culturales, exotizar la diferencia, Sí. también han sido periodistas que se lo han jugado en términos silenciosos y que no se los ha reconocido, directores de medios, o sea, ¿me entiendes? De radio. Entonces es muy diversa y además gente, o sea, yo pienso en alguien como Julio César Trujillo, por ejemplo, ¿no? O gente, juristas que se la han jugado por un nivel de sensibilización, porque además este debate que suelen tener ciertas personas del momento en el que tú te acuestas con alguien y eres gay, ¿no? Alguien de tu mismo sexo o eres lesbiana, o sea, eso es como muy vacuo, ¿no? Porque queda todo intacto. Yo suelo decir en clases también que te acuestes con otro hombre, siendo hombre, no te hace, o sea, incluso esa práctica no puede ser homosexual, puede ser completamente heterosexual, pero lo que importa es el sentido en el que esto está siendo hecho, ¿no? Y por eso, volviendo al tema que tú nos estás convocando, sí, yo creo que nociones como la interculturalidad, complejizaciones como la interculturalidad desde la categoría de la diversidad sexogenérica, sí nos debe llevar a plantear una ética ciudadana. Es decir, no podemos seguir con discursos que están anclados en nociones míticas, y no digo ni siquiera religiosas, sino en explicaciones míticas de la sociedad. O sea, yo creo que ya no soportamos esto, y no solamente te digo en el plano teórico, sino en la vivencia cotidiana, en la vida diaria. Sí. O sea, yo te digo, yo estoy harto de que porque te guste la estética te digan, es tu parte femenina la que está activada. O sea, esto es como dice Tati, un simplismo, ¿no? O que cuando pensemos en tema de derechos, pensemos en las políticas que están completamente bien. Yo no desmerezco del VIH, por ejemplo, pero que se desconozca el tema de las clínicas, ¿no? Que en términos políticos desde las instituciones públicas se reconozca a las diversidades, pero se le niegue a la ciudadanía a esta niña y a las dos compañeras. O sea, fíjate. Hay una enorme distancia. Fíjate sí, eso. Sí. Entonces creo que la ética ciudadana nos debe llevar primero a complejizar eso en ese terreno, y luego, compañeras, yo creo que la deuda contra la violencia machista es enorme. Y es algo contra lo cual uno tiene que activar el sentido de esta lucha. Porque la violencia es impresionante. O sea, el otro día escuchaba el relato de una compañera que porque tenía celos su otra compañera, la encerró y le puso una máscara en el cuello. Y lo mismo tú escuchas entre varones gays. O la misma violencia del Estado contra las diversidades. O sea, en general, creo yo que el tema de la violencia machista tiene que ver con el desempeño de una ética ciudadana, que es tema no solamente de este grupo de diversos, Es tema del sino país, es tema de todos nosotros. de la sociedad en su Claro que sí. conjunto, y de cómo, para cerrar lo que decía hace un momento, de cómo anticipamos un proyecto de nación y por lo tanto un proyecto de convivencia ciudadana. Perfecto. ¿No? Muchas gracias, Edna. Calle, ¿quieres comentar? Sí, yo creo que es importantazo que en vista de cómo hemos nosotros tres ido dando un panorama, ¿no? Y luego también en el panorama actual en el que nosotros nos encontramos a partir de estos avances, aunque tibios y Insuficientes aún. claro, sí, ¿no? y alienados todavía a una estructura, yo creo que es importantazo. Primero voy a mencionar una cosa que creo, para que no se nos escape, yo creo que es importante también la producción de cuerpos alrededor del capitalismo y de la sociedad de consumo. ¿Qué es eso?
que yo creo que, por ejemplo, o sea, los cuerpos, o sea, yo no me puedo vestir de ninguna otra forma que no sea femenina, ¿no? Tengo que ir a comprar, voy a la boutique y solo tengo 2 horizontes de tipos de ropa, ¿no? Y yo creo que ahí, y en el baño también, o sea... O cuando vas con una, cuando vas con una amiga y te pegas, y yo como varón me pego un jugo de naranja y tú te pegas un whisky, viene el mesero, primero te sirve a ti el whisky y a ti el jugo de naranja, a mí el whisky y a ti el jugo de naranja, ¿no? Y cuando te pasan la cuenta me la pasan a mí como hombre. Claro. O sea, digamos, hay patrones que todavía, aunque tenemos un avance legal, aunque todavía, digamos, hemos sido reconocidos como sujetos políticos, sujetos de derechos, en la cotidianidad eso no se asume, ¿no? Entonces yo creo que uno de los retos del desafío es generar esas rupturas tanto desde lo estético, tanto desde lo simbólico, tanto desde el acceso, ¿no? Y desde también, desde la ciudadanía misma, o sea, en la ciudadanía, para acceder a ser ciudadano tienes que declararte como hombre o como mujer cuando naces, ¿no? Y yo creo que es importante, y una de las variables que se nos ha olvidado es la intersexualidad. O sea, la intersexualidad viene a complejizar y para mí a destruir el discurso judeocristiano de que Dios nos hizo mujeres y hombres, únicamente. Dios hizo a Adán y Eva y tal. O sea, ese discurso para mí se rompe automáticamente con existencias intersexuales o estos hermafroditas o estas combinaciones cromosómicas, yo les llamo bancos genéticos de la diversidad, que a mí me parecen súper importantes porque rompen con esa idea de que solo Dios nos hizo hombres y mujeres y siempre un Dios masculino. Ahí también me caí. Pero entonces, la intersexualidad es un nacimiento natural, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese cuento de que solo hay hombres y mujeres si naturalmente nacen personas combinadas, nacen personas diversas? Eso para mí viene a catapultar una serie de desafíos que tienen que ir dando sentido de ahora en adelante. Y yo creo que otro de los sentidos que estamos buscando ya en esta coyuntura actual es que en base a este apuntalamiento, ¿no? de que ya nos volvemos todos reconocibles frente a la democratización del Estado, ya nos volvemos reconocibles. Entonces nos dieron el voto a las mujeres, la educación a las mujeres, luego les quitaron la esclavitud a los negros, la precariedad a los indígenas, ahora estamos todas las diversidades sexuales teniendo derechos y constitucionales y normativas a nuestro favor, pero siempre de manera separada, ¿no? Entonces a mí me daría mucho miedo que ese reconocimiento nos vuelva enemigos. Yo no quiero alejarme de la lucha antirracista, por eso soy hermana de la negra, ¿no? Y soy hermana además porque también desde una feminidad las negras y las indígenas, por ejemplo, están más jodidas, con la misma reflexión que decía Edgar. Yo creo que el sentido es a salir de ese multiculturalismo engañoso, tibio, que nos posiciona en el mundo democrático solo para que ya no jodamos tanto, ¿no? Entonces ese es el peligro del multiculturalismo y yo rescato nuevamente la idea de interculturalidad que parecería o podría ser, o yo quisiera que fuera más adecuada, ¿no? Una forma de integrarnos, de saber que tanto la precariedad como el prestigio y el desprestigio, este conflicto está dentro de mí porque quiero tener prestigio porque todavía no soy negra, porque no soy, no, necesito tener prestigio y además tengo nivel educativo, nivel adquisitivo, entonces tengo un prestigio. Pero precarizarme siempre es una vuelta atrás, ¿no? Y también las precarias siempre quieren subir. Entonces yo creo que es importantazo tener en cuenta también cómo la sociedad de consumo va generando también cuerpos para el mercado, ¿no? Y ahí me parecería interesante en esa línea poder también hablar de la estética de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos se van construyendo también alrededor de una sociedad hipercapitalista, del hiperconsumo, que además es violento en el cuerpo. O sea, la mujer tiene que ser 90, 60, 90, digamos ahí también puede entrar la complejización del trabajo estético, de la reconstrucción o construcción corporal de las personas trans, que yo creo que vienen a dar un remesón, un sismo, una constelación sísmica de un montón de prejuicios alrededor del cuerpo, ¿no? Y que vienen a generar un montón de alarmas. O sea, yo creo que
somos cuerpos sumidos en una constante contradicción que está siempre peleando con una especie de modelo, ¿no?, de casi metálico que recae sobre el cuerpo. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso ha generado las violencias también. O sea, hay una violencia estética que está metida en los medios de comunicación, en la forma en cómo nosotros hablamos coloquialmente, cómo insultamos o cómo nos burlamos de ciertas cosas, ¿no? Yo creo que ese también es otro reto en este momento, de ir ampliando las posibilidades del cuerpo, ¿no? Yo creo que la sociedad, la sociedad en la que nosotros estamos inmersas, ha tratado sistemáticamente de eliminar la noción de que tanto lo masculino como lo femenino está presente en cada una de las personas, en todas las personas, sin importar si tiene genitales de lo uno y de lo otro o combinados, ¿no? O sea, yo creo que el patriarcado ha trabajado para eliminar esa noción de que tenemos feminidades y masculinidades internas, ¿no? Y que también somos tenemos otras masculinidades y expresiones de otras masculinidades y otras feminidades que ya están circulando en el espacio, que ya están siendo parte de nuestro cotidiano, a las que deberíamos generarles horizontes o nosotros mismos flexibilizarnos frente a esas otras imágenes, de esos otros cuerpos que están apareciendo. Eso, y otra vez, la interculturalidad yo creo que es importantazo, porque además es un rescate epistemológico de una cosmovisión otra, de una diferente cosmovisión, que yo creo que, anclado a lo que estábamos hablando al principio del origen, no sé qué, va a generar otra mirada. Yo decía, la forma de mirar rígidamente el género bajo patrones de masculinidad y feminidad es una mirada, no es una mirada única, hay otras miradas, y yo creo que el diálogo intercultural, algo que también ha trabajado, me gusta un montón esta frase que ha trabajado el proyecto transgénero, de las simetrías subyacentes, el diálogo intercultural, el diálogo de saberes, e incluso el summa causa como horizonte alternativo al proceso de gobernabilidad o al proceso de apuesta hacia el desarrollo, ¿no? Una especie de reemplazar el término desarrollista tan capitalista, tan neoliberal, que ahora, digamos, como rupturas epistemológicas, lo que ha acontecido en el Ecuador, yo creo que es importante de aprovecharlo para salir también de estos términos o de estas teorías importadas que llegan, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, o sea, hablar desde otros orígenes. Yo no sé si pensaría en diversidades sexogenéricas o interculturalidad sexogenérica. No, a mí me parecería, por ejemplo, por ahí un poco más interesante. Lo sexogenérico a veces me hace pensar en una cosa como de un sexo genérico, como si hubiera un sexo genérico. Y tal vez sí, eso genera rupturas y te inmiscuye tanto a hombres heterosexuales como a hombres diversos o a mujeres heterosexuales o diversas. Entonces yo creo que la interculturalidad me resultaría un poco más amplia para pensarlo así, porque yo creo que es importante no volvernos enemigas de esas otras identidades. Especialmente yo creo que es importante no romantizar la precariedad, pero sí hablar de cómo el patriarcado también ha generado estas precariedades identitarias, ¿no? Y yo creo que los sitios más marginalizados, los que han sido menos reconocidos, a este momento hemos llegado a la reflexión de que los menos reconocidos han sido las identidades feminizadas, incluso otras, y las precarizadas. Yo me atrevería a decir que esos lugares de mayor desprestigio, de mayor marginalización, es el lugar del conocimiento profundo, es el lugar que sabe cómo la estructura le oprime, cómo la estructura le discrimina, le excluye, no le oye, ¿no? Entonces, como yo sé por qué no me oye y cómo es, yo tengo ese conocimiento, ¿no? Yo lo tomaría como una variable de análisis que me va a posibilitar que ese entendimiento que entiendo que me margina, yo lo puedo dar la vuelta para que me incluya, ¿no? Entonces yo creo que los sitios más marginales, la última rueda del coche, las casillas más inferiores, son las casillas que más poder tienen en cuanto al conocimiento de su opresión, y por lo tanto posibilidades de encontrar soluciones, posibilidades de encontrar estrategias para salir de ahí.
Tatiana, tu turno y después de vamos a las Tatiana perspectivas cerramos al con futuro. perspectivas, aunque ya Cayetana Sí. mencionó 3 por lo menos desafíos claves. Entonces, si pones un pie en el sentido y otro en los desafíos, no hay problema, ¿no? Luego yo, al editar, pongo lo uno y lo otro donde va, para ir ya cerrando con esta intervención. Yo quiero decir que a mí me parece que ya en este momento, así como en el 2012 yendo hacia el 2013, así como mujeres nos constituimos recién a partir del 93, creo, a nivel internacional en humanas, y nos volvimos ineludibles para los gobiernos, para los partidos y para todo el mundo. Creo que también en este momento, como diversidad, somos ineludibles. Y tan ineludibles somos que el mercado, que siempre saca provecho, también Está ahí. Ahora hay Está ahí. ofertas, está sí. sacando provecho Y también. la política, ¿no? Y aunque mantenga también, por otro lado, esta división de la que hablaba Localle de un mercado para lo femenino y lo masculino de manera estricta también. El mercado se juega por todos lados. Y sabe que una de su población más importante son los y las jóvenes también. Entonces, creo que es importante reconocer que, aún sabiendo que ahora somos ineludibles, el mercado es dúctil y se acomoda. Y siempre lo ha sido y lo será, ¿no? Para todo. Para todo. Exacto. Entonces, yo digo, somos ineludibles. Ahora, ¿cómo volvernos siendo ineludibles también en este momento frente al Estado? Yo creo que también es importante reconocer que este diálogo de tensión y estas demandas donde uno se juega en la contradicción del reconocimiento, pero en la práctica la no existencia, no pasa solamente con el Estado, pasa con la sociedad en su conjunto, pasa con la familia, pasa con las instituciones y pasa con los otros movimientos sociales. O sea, yo creo que no hay un diálogo todavía, ¿no es cierto? Creo que ha habido un primer reconocimiento y una aproximación entre la diversidad sexual y las feministas, entre la diversidad sexual y las organizaciones de derechos humanos, entre la diversidad sexual y los y las jóvenes que han sido vitales en este proceso. O sea, yo quiero hacer ese reconocimiento. Los y las jóvenes, sobre todo las jóvenes feministas, han hecho un aporte fundamental. Sustantivo. Desde volverse a reconocer feministas y no tenerle miedo, hasta articularse desde la pluralidad y desde la complejización también de los discursos y de las prácticas políticas. Lo que nos hace el camino un poquito más fácil. Sí, yo también siento que tenemos por delante, de todas maneras, y a pesar de lo difícil de todo esto, un mejor terreno. Sí, sin duda. Un mejor terreno, más sujetos, más politizados, sin duda. más, no sé. Y creo que nos lo hace un poquito más fácil porque ellas y ellos pueden salir y entrar con mucha facilidad a esta ruptura con la masculinidad, feminidad como únicas posibilidades, porque pueden entrar y salir desde su propia experiencia y práctica de opciones sexuales, ¿no? Y también creo porque han potenciado el acumulado político del feminismo y de la diversidad sexual. O sea, yo hago ese reconocimiento. Muy bien. Y en esta alianza política, yo también hay un reconocimiento bien particular a la Cayetana Salao. Luego. Y a todas todas las jóvenes, ¿no? O sea, la coordinadora política feminista, las mujeres y las organizaciones de artistas
creo que han sido también fundamentales en este proceso. Entonces, no solamente que han permitido una ruptura desde la práctica política, sino desde su misma existencia. Y para mí, de eso se trata el feminismo. El feminismo no puede ser un discurso solamente. El feminismo siempre se planteó para que vaya de la mano de la vida y de la transformación en lo personal, ¿verdad? Entonces yo quisiera rescatar este nuevo momento, que sí es un momento de mucha potencia, aunque nos movamos en esta tensión, en este conflicto. Y yo quisiera decir que dos cositas más para cerrar esta parte. Creo que el gran reto para mí son dos fundamentalmente, tres. En relación con el Estado, creo que el Estado ha hecho este reconocimiento, pero este reconocimiento como la posibilidad de ser de adultos y adultas. O sea, desconoce absoluta y totalmente en esta fragmentación que la diversidad sexual existe, como la Calle dijo, desde, en muchos casos, el nacimiento. Que existe en los y las niñas, que pueden sentir un cuerpo diferente en la niñez, que puede ser algo que se descubre en la adolescencia, o que puede ser algo con lo que uno se pone en paz después de la adultez, o sea, atraviesa el ciclo vital. La vida no es solo de las personas adultas, no es, ¿sí? Entonces, al repensar estos desafíos, digamos, repensando estos desafíos o hacia dónde nos llevan, yo sí creo que ahí hay un gran desafío, que ahí hay un grandísimo desafío, ¿verdad? Y en ese sentido, juntar un poquito con la Calle, y voy a discrepar con ella en términos del buen vivir, ¿verdad? En suma causa, aunque sea una propuesta potente y rica, y que quiebra con la noción de bienestar occidental para instituirla o proponerla del buen vivir, que me parece muy potente. Creo que nosotros y nosotras recién estamos en el deje vivir, ¿verdad? Sí. O sea, creo que el buen vivir es un horizonte. Claro, un horizonte. Sí, que está por allá lejos y que no ha sido pensada desde con todos. nuestras no existencias, o de estas existencias marginales, o desde estas existencias a pedacitos, o de estas existencias fragmentadas. Entonces creo que ese es un horizonte, pero creo que el desafío está en que la sociedad en su conjunto haga un reconocimiento como sujetos, como humanos, humanas, ¿no es cierto?, en a lo largo de la vida, y que sea vivir, dejar vivir con respeto, no con tolerancia. No existe tú en tu metro cuadrado, lejos de mí. Mientras no me molestes. Mientras no me molestes y no te acerques a mis hijos, hijas, porque además esta visión de que es contagioso. Y creo que también otro grandísimo desafío para mí es este proceso precisamente de la desnaturalización, de desnaturalizar la heterosexualidad como única opción, de desnaturalizar los cuerpos como hombre, mujer, femenino, masculino. Y de antinaturalizar la diversidad. La diferencia, lo opuesto. O la diferencia, porque no solamente es lo opuesto, ¿verdad? Y junto a eso, el más grande, y que Edgar lo tocó, es el tema de la violencia. O sea, creo que, y lo hemos dicho ya en otros momentos, hemos pensado la violencia como algo que solamente se da en las familias heterosexuales, solo se da en las parejas
heterosexuales y se da solo en la relación de pareja. Y para nosotras es fundamental que haya un reconocimiento de que la violencia, ¿sí?, es una violencia que está hacia lo femenino, hacia las mujeres, y que en el caso de mujeres lesbianas está súper anclada dentro de las familias, que se trata de resolver en el espacio de lo privado, en lo privado de la casa, en lo privado de las clínicas privadas, ¿no es cierto?, tratando de disciplinar cuerpos y sexualidades que no conforman con esta matriz obligatoria. Y hay una violencia terrible, o sea, la heterosexualidad obligatoria lleva a este tipo de violencias, porque se pretende normalizar a través de este tipo de internamientos los cuerpos o las prácticas sexuales diferentes. Además de estas violencias machistas que, como decía bien Edgar, no solamente están en las relaciones heterosexuales y que pueden también ser prácticas de las mujeres, o sea, eso tampoco vamos a idealizar. Yo también pensando ya en el cierre, yo estimo que las perspectivas de todo este proceso de las diversidades sexogenéricas, primero yo quiero plantear en dos órdenes. Antes de ello, decir que esas perspectivas están ligadas ineludiblemente con el feminismo. Creo que si no hay esa articulación desde el feminismo con otras posibilidades, como puede ser lo étnico, incluso otras interpretaciones, como puede ser lo queer, sin este gran viraje epistemológico del conocimiento, la perspectiva es como, no quiero decir corta, pero sí patoja, ¿no? O sea, sí, es como muy limitada. En ese sentido, creo que el debate pasa por el poder, por cómo se construye el poder, y en ese sentido la reflexión hacia el futuro nos debe llevar a cómo se construye la masculinidad, cómo ese sistema que normatiza, desde el cual, a partir del cual incluso se construye lo heterosexual y lo femenino, queda intacto, ¿no? Creo que es urgente empezar a situar el tema de la masculinidad y las masculinidades, ¿no? Entender que ya asistimos a una pluralidad de masculinidades que, fíjate, no se reconoce necesariamente en lo gay, o incluso en lo gay hegemónico o en lo gay corporativo, sino es otro tipo de masculinidades que básicamente emergen en los terrenos del arte, ¿no? Y en prácticas asociativas como todavía orilladas, que están siendo o que están viviendo en los márgenes. Por ejemplo, ¿no? un ejemplo. Un ejemplo, hace algún rato con Patricio Erazo, que es quien está en este momento direccionando o gerenciando el tema del blackout, nos dimos con un grupo de chicos gays de Toctiuco que formaban un colectivo muy grande, como 100 chicos, ¿no? Que siendo gays, ellos dicen somos otro tipo de hombres, ¿no? Populares, marginados étnicamente incluso en el circuito gay, ¿no? Y no nos dejan entrar ni en este ni en otro por justamente nuestra experiencia, nuestra apariencia, pero somos otros, y claro, les fuimos conociendo además en la campaña, en el estudio de la campaña contra la no violencia, la campaña que la reacción de Ecuador no es violencia, ¿no? Entonces fíjate, yo digo eso por un lado,
Por otro lado, también encuentras en la academia un discurso masculinizante muy duro, muy fuerte, pero también disidencias, ¿no? Entonces creo que incluso más allá de que esas presencias sean reconocidas o visibles en términos orgánicos, la reflexión sobre el poder nos debe llevar a cómo está anquilosado, articulado a una masculinidad que es completamente hegemónica, que si no se piensa, que si no se la critica, que si piensa incluso en su destitución. No estamos tocando el No hueso, estamos digamos. tocando fibras muy medulares en esto que llamábamos como el origen Sí. de toda esta tensión. Sí. Por un lado, yo creo que esa es como una perspectiva muy urgente de topar, dado que incluso dentro de las diversidades tú te topas con acciones misóginas de gente que está en las diversidades. Entonces tú dices, no con liderar un proceso, no por visibilizar, no por este outing, yo dejo de ser un machista de mierda y un individuo que subordina todo lo femenino posible, ¿no? Y de ahí todas estas políticas dentro del consumo cultural de lo gay que orillan, ¿no? Y marginalizan a todo lo que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienes un primer horizonte. Y otro en el cual yo me vuelvo a alinear completamente con la práctica y el pensamiento feminista, tiene que ver con la soberanía del cuerpo. Las diversidades, desde las diversidades, en alianza con el feminismo, o al revés, no podemos dejar de tener en cuenta el tema de la soberanía de nuestros cuerpos, pensando en esto que tan acertadamente cita Tatiana. Esto no es un problema de adultos únicamente, ¿no? Y no es un problema en el cual están estos raros, sino es un problema en general de cómo el cuerpo ha sido un lugar en el cual nosotros no tenemos nuestra soberanía. Y yo digo no solamente mujeres, sino también los mismos hombres, ¿no? O sea, la soberanía finalmente en último término, y yo creo que ahí tenemos que afrontar el riesgo de que sea ahora el Estado el que tiene la soberanía sobre nuestros cuerpos, el Estado laico que tenga la soberanía sobre nuestros cuerpos. Creo que hay que volver al tema de que la soberanía del cuerpo es nuestra decisión sobre nuestro propio cuerpo. Yo creo que en ese sentido el apunte que hacía la Marcela Lagarde a propósito, fíjate, ¿no? Cómo se empieza a revisar ahora Simone de Beauvoir, ¿no? Cómo volvemos al tema de que si que no hay soberanía, si que no, en el horizonte no pensamos la soberanía de nuestros cuerpos, no vamos muy lejos. Y de la mano con la soberanía, quiero pensar que en esta perspectiva está también el tutelaje patriarcal. Si nosotros no observamos hasta qué punto el tutelaje patriarcal va a seguir administrando el destino de nuestras vidas, podemos. Porque claro, las clínicas se debaten en términos de lo que es la soberanía del cuerpo y lo del tutelaje patriarcal, ¿no? O sea, así que no observamos que el poder, este poder patriarcal, masculinizante, heteronormativo, tiene la prerrogativa de decidir, por un lado, la vida de lo humano, quién es lo humano y quién no es lo humano, que tiene que ver con la soberanía del cuerpo. Y por otro lado, si no observamos que ese poder tiene además la prerrogativa de tutelar el cuerpo, estamos sin un horizonte, estamos en un horizonte cortoplacista, muy cortoplacista. Y yo hay una cosita chiquita nomás, o sea, también ahí está el mercado. Por supuesto. Las clínicas son un excelente negocio. Son un gran negocio, Y sí. habla de cómo el mercado, ¿verdad? Cómo el mercado y cómo el espacio de lo privado se usa para normalizar. Sí. Y también la responsabilidad, la desregulación de lo privado por parte de lo público, o sea, por parte del Estado. No ha habido una regulación acorde a la gravedad del tema. Entonces yo creo que ahí hay también esos... Muy bien. Yo no quiero ser triunfalista. Yo creo que ese es el peor error que podemos tener. Y también
y tampoco quiero ser, o sea, no quiero ser maniqueo, no quiero ser ni triunfalista ni pesimista, pero creo que hay dos procesos que es importante rescatar hacia el futuro y que son nuevamente las mujeres lesbianas y los movimientos trans que ponen como el rasero muy alto en esto. Y en un escenario es toda esta pelea, volviendo al tema de las clínicas, ¿no? Esa es una tensión que las mujeres lesbianas le colocan al Estado y el Estado no sabe qué hacerse con esto, ¿no? Pero algo va a tener que hacer. Exactamente, pero es una tensión bien fuerte, ya te digo, es decir, públicamente se reconoce, se pide disculpas sobre el tema de la agresión simbólica hacia lo gay, pero acto seguido no se reconoce el derecho que tiene esta niña a ser reconocida como ecuatoriana con 2 madres, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, el impacto desde el movimiento trans para el tema de la cédula, de la cedulación. La campaña mi género en mi cédula es de una potencia impresionante, porque es quitarle al Estado la arrogación de decir qué género tienes, ¿no? Es devolverte una parte de tu soberanía sobre tu propio... Entonces creo... ¿Cómo te clasifica claro, como ciudadano o ciudadana? Entonces creo que en esa perspectiva, Nilda Jacks, una gran pensadora, estudiosa de la comunicación, de los estudios de recepción, en un foro en Porto Alegre decía algo que es muy interesante en algunas prácticas de Brasil, como el tema del mercado, el tema de lo público y el tema de la gestión se permean por la dimensión nuevamente de lo laico, ¿no? Nosotros no tenemos un Estado laico, tenemos un traslapamiento de este discurso mítico en el ejercicio de lo público, pero creo que deberemos volver al tema de lo laico y no creer que el mercado, vía las clínicas, vía el ocio, vía el consumo del vestuario, va a permitir arribar ese laicismo. No, todo lo contrario. Hay una apariencia de regularización, pero si no apuntamos a pensar que en este esfuerzo de una sociedad civil, de una ética ciudadana, no pensamos en el tema del laicismo como algo que nos compete, que es una responsabilidad, también el horizonte sigue siendo corto. Entonces yo insisto en que el tema de las clínicas y de la del proyecto son dos señales, son como dos señales muy concretas, y compañeras lideradas por mujeres, y esto creo, y trans, ¿no? Y creo que esto es importante ver, porque yo digo como varón, yo sí digo, si uno no tiene, o sea, no se quita uno prerrogativas en el conocimiento, uno se queda corto. Muy bien. Muchísimas gracias, esto ha sido una cátedra total.